Hola gente, ¿cómo estáis? Bueno, aquí me tenéis de nuevo. Os voy a hablar en este vídeo de la astrología de la última quincena de este mes de febrero del 2025. Digamos que, para resumir mucho las cosas, si os dais cuenta, este mes de febrero hay una dominante muy fuerte de Piscis, sobre todo a partir del 18 de febrero, que entra ya el Sol en Piscis, el 14, mañana, el momento en que os estoy grabando esto es el 13, el jueves 13 de febrero, mañana 14 entra Mercurio, pocos días después, el 18, entra el Sol, y esto ya nos da, como veis aquí, esta es la carta de la lunación del 28 de febrero, una enorme energía pisciana, 5 planetas en Piscis a partir del 18, el Sol, Mercurio, va a estar la Luna también, Neptuno, Saturno y el nodo norte. Y lógicamente lo vamos a ir hablando a lo largo de este vídeo, una enorme carga emocional, yo diría casi que inasumible, insoportable corriente emocional, porque es Piscis, que es lo oceánico, que es lo colectivo, que es lo infinitamente más grande que nosotros, que nuestras pequeñas psiques, que nuestros pequeños egos, y al mismo tiempo vemos también mucha actividad en los signos de aire, Plutón en Acuario, Júpiter en Géminis, es decir, vemos mucha agua, pero también mucho aire al mismo tiempo. Y entonces esta mezcla de agua y aire es una mezcla, yo diría, ideal para, de algún modo, contactar con nuestras emociones más profundas, darnos cuenta de que esas emociones quizás formen parte de una emoción colectiva, que se manifiesten en nosotros como una emergencia personal, pero lo que estamos actuando es una energía colectiva, una energía cósmica, global, oceánica, universal. Estamos muchas veces actuando el dolor de todo un colectivo, el dolor de toda la humanidad, los anhelos, las visiones de toda la humanidad. Y vamos a estar, por supuesto, muy conectados, sobre todo los que tengáis o las que tengáis mucha agua en vuestras cartas natales, o los que tengáis un Neptuno muy prominente, una casa 12 muy prominente, o muchos planetas en signos de agua, sobre todo en Piscis. Lo vais a notar con mucha fuerza. Y al mismo tiempo, esta presencia de Plutón en Acuario, Júpiter en Géminis, signos de aire, va a dar un contrapunto, porque nos va a permitir de algún modo examinar todo este mundo mágico, místico, pero abrumador, muchas veces inasumible por una sola persona, verlo desde una cierta distancia, de una cierta objetividad, reconciliar lo emocional con lo intelectual, y por supuesto es yo diría, un buen momento para explorarnos a nosotros mismos como individuos y como colectivos, y sobre todo nuestra conexión con lo colectivo, ¿no? Bien, bueno, pero antes de entrar en harina, antes de entrar en materia, vamos a mirar un poco hacia atrás, como hago en todos los vídeos, para ver qué cosas han pasado en estas semanas pasadas y ver cómo responden a las configuraciones que estamos viendo en el cielo, ¿no? Bueno, habréis leído, habréis visto noticias sobre este famoso asteroide llamado 2024 YR4, un nombre muy sugerente, que justamente ha salido a la palestra, ha salido a la luz estos días, pero fue descubierto poco después de la entrada de Plutón en Acuario, a finales de diciembre del año pasado, del 2024, muy poquitas semanas después de la entrada de Plutón en Acuario, y es para mí un claro evento de entrada. Sabéis que os hablo muchas veces con los planetas lentos o lentísimos como Plutón, de estos fortísimos eventos de salida cuando salen de un signo. En el caso de Plutón fue la elección de Trump en Estados Unidos, y los eventos de entrada en Acuario, que fue, bueno, todo este
lío que se montó con el DeepSeek chino, la inteligencia artificial china. Daos cuenta que en la pasada entrada de Plutón en Acuario fue el ChatGPT, ahora es el DeepSeek. De algún modo ya en Plutón nos va marcando por dónde van a ir las cosas. Pero sabéis que la astrología es polimórfica, que se expresa de miles de formas diferentes, ¿no? Y una de las formas, para mí, un indicador claro de evento de entrada de este Plutón en Acuario, es el descubrimiento de este asteroide, que no es nada del otro mundo, mide probablemente entre 50 y 100 metros, que nos puede parecer muy poco, pero sí colisiona con la Tierra y las probabilidades que se le dan de colisionar con la Tierra están en torno al 1 con algo, al 2 con algo por ciento, no se ponen de acuerdo, pero está por ahí. Es decir, que no son grandes, pero tampoco son nulas. Y probablemente mi intuición es que quizás conforme vaya avanzando, porque van a necesitar años para analizar la órbita y saber exactamente qué probabilidades hay de colisión, probablemente vayan aumentando con el tiempo, ¿no? Pero bueno, o disminuyendo también, nunca se sabe. Pero lo que es interesante es que este asteroide representa, lo vemos, ¿no? El terror que viene desde el espacio profundo, que es Plutón en Acuario. Pero al mismo tiempo no hay que ver las cosas desde la óptica de las superproducciones de Hollywood, de las películas catastróficas sobre el final del mundo. Yo pienso que tiene un enorme potencial de mostrarnos, por fin, un hecho objetivo, exterior, pero muy fuerte, muy duro, como es este asteroide, que somos una sola humanidad, que si impacta en la Tierra, sí, por supuesto, va a impactar en una zona y va a destruir esa zona, pero va a tener efectos globales, no va a ser algo que afecte solo a una pequeña zona, y esto de algún modo va a operar como un catalizador muy acuariano para de algún modo mostrarnos que estamos en ello todos juntos, que todas estas viejas divisiones de las eras de tierra, de países, razas, grupos étnicos, bloques políticos y todo esto, digamos que ese asteroide no entiende de ese tipo de divisiones, ¿no? Entonces, yo creo que esto va a crear este sentimiento de humanidad, Acuario, enfrentada a un peligro común, terrible, que es este Plutón en Acuario, y probablemente sea un catalizador que nos ayude a superar esta dinámica en la que vivimos actualmente a fondo, esta dinámica de enfrentamientos de patio de colegio, ¿no? Bien, bueno, y vamos a hablar mucho en el futuro, os voy a dar algunos apuntes en este vídeo, pero ya los próximos vídeos me voy a centrar ya mucho, por supuesto, en este Neptuno, que ya se está acercando peligrosamente a Aries, este Saturno, lo veis aquí, que ya está en conjunción técnicamente con Saturno, acercándose muy rápidamente a él, a este nodo norte, que está en medio de los dos, etcétera, etcétera, ¿no? Y vamos a ir viendo qué impactos, qué connotaciones tiene ese Saturno-Neptuno en conjunción con el nodo norte, entrando en Aries en los próximos meses, en el próximo año prácticamente, y como una de las, digamos, consecuencias básicas bien conocidas de los aspectos Saturno-Neptuno son los cambios en las fronteras, porque es ese Neptuno que va barriendo las viejas fronteras saturnales, ¿no? Y vamos a ver, estamos ya viendo cómo va a haber cambios en las fronteras, en Oriente Medio, en Palestina, en Ucrania, cómo todo este afán expansionista, imperialista de rusos y americanos, de Trump y de Putin, van a dar lugar a cambios en las fronteras, pero
no precisamente las que nosotros pensamos ahora. Desde ahora mismo os digo, nos queda mucho partido por jugar. Estamos en el minuto 1, en el minuto 2 de los 90 minutos que tiene este partido. Estamos empezando. Es muy peligroso hacer extrapolaciones de lo que sucede ahora para ver lo que va a suceder hacia donde estaremos hacia el final del partido. O sea que cuidadito con extrapolar lo que estamos viviendo ahora mismo. Bueno, y ahí vamos a hablar mucho en los próximos vídeos de astrología mundial, porque evidentemente vemos que este pequeño gran trígono ya se está perfeccionando, como lo veis aquí. Urano está avanzando rápidamente hacia Géminis, Plutón está ya en Acuario, los dos en sextil con Neptuno en Piscis, Saturno sumándose a la fiesta, es decir, va a ser muy mundial lo que suceda ahora, nos va a afectar a todos. Aunque no toque ningún punto de tu carta natal, te va a afectar. Entonces, un dato interesante, que es algo que estamos viviendo ahora mismo, por eso os lo menciono en este vídeo, es este Marte retrógrado. Este Marte retrógrado no es un Marte cualquiera, es un Marte que empezó formando en su retrogradación una oposición con Plutón, y os he dicho ya en varios vídeos cómo se inicia la Segunda Guerra Mundial exactamente con una oposición Marte-Plutón en los signos inversos, es decir, Plutón estaba en Leo, Marte estaba en Acuario, pero se forma en los signos inversos ya con el pequeño gran trígono incipiente, aquel 1 de septiembre del 1939, pero antes de esto, en el año 1933, y veréis que comienza a haber muchos analistas políticos que empiezan a señalar cómo se parecen estos años a los años 30 del siglo pasado. No sé si os acordaréis de un vídeo que hicimos Irene Paje de Bastos y yo, ahora ya 6-7 años, con la entrada, poco antes de la entrada de Urano en Tauro, hace unos 7 años probablemente que hicimos aquello, donde hablábamos ya de el resurgir del fascismo, de no solamente el resurgir, sino la consolidación del fascismo, que es lo que estamos viendo ahora mismo con el tránsito de Urano por Tauro, ¿no? Entonces, todo aquello comienza, de hecho, en los meses de febrero y marzo del año 1933, donde durante estos 2 meses y medio, hasta mediados de abril, febrero, marzo de 1933, hasta creo que el 12 o el 13 de abril de 1933, Marte estaba retrógrado, estaba en Virgo, estaba conjunto a Júpiter y a Neptuno. Y es muy interesante porque este Marte retrógrado está también formando aspectos con Neptuno, un trígono, durante prácticamente toda su retrogradación. ¿Y qué sucede en aquellos meses? Pues aquellos meses son los meses del ascenso del partido nazi al poder, del ascenso vía golpe de Estado. Los que conozcáis algo de historia os acordaréis de la República de Weimar, que fue el primer gran experimento democrático, yo diría casi que en Europa y concretamente en Alemania, con una democracia liberal, avanzada, etcétera, etcétera, y como todo aquello en cuestión de semanas se viene abajo, como el partido nazi toma el poder prohibiendo a otros partidos de izquierda, quemando el Parlamento, acusando al Partido Comunista de haberlo hecho, ilegalizando al Partido Comunista y expulsando a todas las demás fuerzas políticas del Parlamento e inauguran acto seguido una dictadura, un régimen autoritario, y crean el primer campo de concentración en Dachau, cerca de Múnich, al que empiezan a enviar ya a sus enemigos políticos y a los judíos, ¿no? Todo esto fue rapidísimo, fueron unas pocas semanas, unas 8-10 semanas. En 10 semanas sucedió todo esto. No había internet, no había medios de transporte de gran velocidad, pero sucedió justamente en el periodo en que Marte estaba retrógrado. Y este periodo es muy similar al que estamos viviendo ahora. Lo vemos en Estados Unidos, cómo se desmonta totalmente, se deconstruye, yo diría que implosiona todo el sistema democrático americano y comienza a implosionar en otros países, y como se habla también, son
hay muchos paralelismos, ¿no? Ahora se habla de campos de concentración en Guantánamo, en El Salvador, etcétera, etcétera, ¿no? La figura de los cazarrecompensas, como crearon los nazis, figuras similares, lo que quieren crear, lo que están creando la administración Trump para cazar a los emigrantes. Los emigrantes son los nuevos judíos, por si no os habéis dado cuenta, ¿no? Entonces, vemos cómo realmente hay muchísimos paralelos, ¿no? En los próximos vídeos seguiremos hablando de todos estos paralelos, de cómo tampoco hay que obsesionarse, pensar que todo va a suceder igual, porque no todo es igual. Hay muchas cosas que vuelven a salir a flote. Hablaremos ahora de por qué, con toda esta carga pisciana tan importante, salen muchas viejas cosas a flote. Es típico, digamos, forma parte de la energía de Piscis, ¿no? Bueno, y finalmente vemos también, hemos estado viendo todos estos enormes incendios, ¿no? En la Patagonia argentina, incendios totalmente descuidados por el gobierno, provocados, probablemente interesan a la casta gobernante, en Chile, etcétera, etcétera. Y vemos como todo esto comienza. El incendio de Los Ángeles, es El cielo en llamas, es el título de mi curso, de mi seminario sobre Plutón en Acuario. Es ese Plutón que ha sido de alguna manera excitado, que ha sido incinerado por Marte, que es el fuego opuesto desde Acuario. Todo esto empieza cuando Marte empieza ya a retrogradar, está opuesto a Plutón desde Leo, etcétera, etcétera, ¿no? Y vemos cómo hemos tenido todas estas dinámicas de fuego transmitido por el aire, porque eso es Acuario, fuego transmitido rápidamente por vientos muy fuertes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces vemos un poco. Y muy probablemente durante estos 20 años de Plutón en Acuario asistamos, cada vez que haya oposiciones con Marte en Leo, muy probablemente asistamos a estos enormes, gigantescos fuegos, ¿no? Pero vemos también otras temáticas que nos acercan mucho a Plutón en Acuario, como algo que probablemente en América no se haya hablado mucho, pero aquí en Europa tiene cierta repercusión, que es digamos, un levantamiento pacífico pero revolucionario de los jóvenes serbios contra la corrupción endémica, sistémica en Serbia. Y es interesante porque es un levantamiento sin líderes. No hay figuras prominentes, es auténticamente popular. Y esto es típicamente acuariano. O bien los líderes son gente marginal, gente outcast, de fuera del sistema, muy frikis, o bien no hay líderes, bien es simplemente un movimiento, digamos, popular, ¿no? Bien, bueno, y vemos también a nivel ya más científico cómo científicos españoles han detectado fugas masivas de metano en la Antártida, auténticas columnas de kilómetros de longitud de metano que están siendo liberados del fondo del mar. Se sabía que esto iba a suceder, no se había visto suceder hasta ahora. El metano creo que tiene 20 veces yo diría, los efectos del CO2 a nivel de gas de efecto invernadero. Es decir, con Plutón en Acuario, de nuevo vamos a ver, Plutón en Acuario es el veneno que hay en el aire, que está en la atmósfera, ¿no? Y aquello que hace que causa el efecto invernadero, que causa el cambio climático. Probablemente durante estos 20 años veamos una aceleración brutal de este fenómeno de recalentamiento, y sobre todo, más que por liberación de CO2, de anhídrido carbónico, que es el gas que normalmente es el culpable del calentamiento climático, que es el que sale de la combustión de combustibles fósiles, sea el metano, que está en enormes cantidades en el permafrost, en todo lo que es pues el norte de Rusia y de Canadá, y en el fondo de los océanos, que al calentarse empieza a liberarse, ¿no? Entonces, bueno, vamos a por ello, ¿no? Bien, este 14 de febrero, Mercurio, ya mañana prácticamente, entra en Piscis, y esto ya nos va a empezar a aliviar un poco esta tensión tan fuerte que hemos vivido estos días con la luna llena en Leo,
Mercurio conjunto con el Sol en Acuario, en cuadratura con Urano, están siendo aspectos muy tensos, ¿no? Muy nerviosos, muy mentales. Y este Mercurio, al entrar en Piscis, vamos a hablar de él más en detalle en los próximos minutos, va a empezar a disolver, a aflojar esta tensión, ¿no? Al mismo tiempo, Mercurio va a entrar en Piscis, va a pasar muy rápidamente por Piscis, va a formar una conjunción con Saturno, va a formar un trígono con Marte. Entonces, este Mercurio es el planeta de la expresión, de la verbalización, de cómo hablamos o escribimos de algo, cómo comunicamos de algo. Y va a ser muy interesante este Mercurio, que va a ir formando tantísimos aspectos a su paso por Piscis, conjunto con Saturno, en trígono con Marte, en cuadratura con Júpiter, luego conjunto con el nodo norte, con Neptuno, etc. Como este Mercurio nos va a ir relatando, nos va a ir hablando de el sufrimiento colectivo, de los sentimientos de impotencia colectivos. Yo pienso que va a dar voz, de algún modo, a los palestinos, a los ucranianos, a los habitantes de la Patagonia abrasada, etcétera, etcétera, ¿no? Va a empezar a dar voz a aquellos que no tenían voz, ¿no? Mercurio en Piscis especialmente es la voz de los colectivos que han sido aplastados, oprimidos, enmudecidos, olvidados, sobre todo olvidados, ¿no? Colectivos que ni siquiera sabíamos que existían. Entonces les va a dar una voz muy fuerte, lo vamos a ver durante todos estos días, sobre todo con Mercurio en trígono con Marte, una voz muy emocional. Una voz, no va a hablar con discursos políticos, cargado de razones, va a hablar desde las emociones profundas colectivas, ¿no? Bien. Bueno, de alguna manera, claro, con todos estos planetas en Piscis, elaboraremos un poquito más adelante, pero ¿qué sucede? Pues que se abren las compuertas de los océanos. Se abren las compuertas del inconsciente colectivo, se abren las compuertas de colectivos que habían estado silenciados. Muy, muy interesante, porque a partir del 14 y luego del 18, ya con Mercurio y el Sol en Piscis, vamos a entrar en un ambiente en que lo colectivo, que había permanecido inconsciente, va a empezar a hablar, va a empezar a manifestarse a través de nosotros y de nosotras, y lo vais a ver sobre todo los que tenéis mucha energía pisciana, neptuniana, que vais a ser vosotras los portavoces de todo esto. Bien, Venus ya ha entrado en Aries. Venus en Aries es una posición curiosa, ¿no? Porque es un Venus de alguna manera como si estuviera conjunto con Marte, un Venus un poco marcianizado, ¿no? Y entonces daos cuenta que, claro, Venus en Aries nos lleva a tomar la iniciativa, porque eso es lo que hace Marte. O sea, Venus en Aries es una Venus que no se corta, que no es tímida, que va a tomar la iniciativa, que va a decir yo quiero esto me gusta, tú me gustas, yo te quiero, este tipo de cosas. Es una Venus que a nivel relacional no hace la corte, es una pérdida de tiempo. Eso es Venus en Libra hace la corte, pero Venus en Aries dice no, yo te quiero, ya está, voy a por ti, ¿no? Hay una enorme pasión, hay un enorme amor de la vida, de la aventura, de valor, de atractivo individual. Venus en Aries le gustan los individuos, yo diría, bien caracterizados, fuertes, con capacidad de romper y rasgar, ¿no? Entonces, claro, pero esta Venus en Aries va a ponerse retrógrada el 2 de marzo. O sea que, cuidadito, ¿no? Porque, claro, todas estas iniciativas que estemos tomando con Venus en Aries durante el mes de febrero, cuando entre retrógrado, el 2 de marzo, pues de algún modo
todas las relaciones que hayamos anudado con Venus en Aries durante este mes de febrero, que nos habrá dicho, sí, echa para adelante, llámale, escríbele, contáctale, dile tal, dile cual, ¿no? De repente, el 2 de marzo, vamos a dar un paso atrás. A partir del 2 de marzo vamos a dar un paso atrás y vamos a observar con una mirada más crítica las relaciones en las que estamos metidos, sobre todo en las que nos hemos metido en las últimas semanas. Vamos a mirar con una mirada un poco más crítica y también, como sucede siempre con Venus retrógrado, vamos a mirar a las relaciones que tuvimos en el pasado, o que quizás no concluimos, o que quizás no avanzamos demasiado. Y con este Venus retrógrado vamos a como volver al pasado y decirnos, aquella persona que conocí, de repente como que reflota, como que aparece en mi vida y tal, le doy una segunda oportunidad, ¿qué hacemos, no? Entonces va a suceder mucho de esto. Con las ya existentes las va a poner en tela de juicio. Con las que tuvimos antes, quizás diga, bueno, ¿y si le damos una segunda oportunidad, no? Bien, pero bueno, es fundamentalmente eso, con las relaciones que ya tenemos o las cosas que ya nos gustan, porque Venus es también lo que nos gusta, pues Venus retrógrado nos va a decir, párate un momento, no lo tengo muy claro, ¿sabes? De repente no lo tengo muy claro, ¿no? Bien, bueno, pues no pasa nada. Júpiter directo. Júpiter entró directo. No os hablé mucho de Júpiter directo en el último vídeo, me di cuenta después, pues os hablo en este. Entró directo el 4 de febrero, ¿no? Es muy interesante, ¿no? Porque de algún modo con Júpiter retrógrado estamos un poco, los que tenemos un Júpiter fuerte en nuestras cartas natales, estamos un poco a verlas venir, a decir, bueno, pero ¿por dónde he hecho? ¿Qué hago? Hay una falta de sentido, de dirección. Júpiter es un planeta muy direccional. Es un planeta de fuego, como Marte, es un planeta direccional. Marte nos direcciona a nivel de acción, de deseo, y Júpiter es a nivel de conocimiento, de sentido, a un nivel mucho más abstracto, si queréis, mucho más vital y espiritual al mismo tiempo, ¿no? Entonces, con este Júpiter directo es posible que algo con mucho sentido haya empezado a surgir a partir del 4 de febrero en nuestras vidas y que ahora está manifestándose, que está desplegándose. Mira a ver en qué casa está sucediendo, en qué casa tienes a Júpiter, en qué casa tienes del grado 11 al 15 de Géminis, porque ahí es donde está empezando a darse yo diría, este nuevo sentido, este sentido de también, yo diría, de confianza que se expande, ¿no? Por ejemplo, si estáis haciendo algo que lo comencéis sobre el día 4, conforme vais avanzando cada vez tenéis más confianza, decís, sí, esto va a funcionar bien, esto va a salir bien, estoy poniendo mucha visión, estoy encontrando direcciones de por dónde seguir con este trabajo. Es muy, muy interesante, ¿no? Porque Júpiter en Géminis también nos lleva al dominio, al mundo de la expresión verbal, escrita, mental, intelectual. Entonces es un muy buen momento para cualquier ejercicio que tengáis que hacer de expresión mental, escrita, etcétera, etcétera. Si estáis escribiendo algo, preparando un documento, una presentación, un libro, una tesis doctoral, qué sé yo, o estáis explorando instrumentos de conocimiento, pues es un muy buen momento para decir, venga, sí, voy a poner toda la carne en el asador, porque Júpiter ya está directo, va a estar ya directo hasta el julio, agosto, septiembre, creo, no sé cuándo se pone retrógrado, pero estará ya en Cáncer. O sea que esta es el último empujón de Júpiter en Géminis. Va a ir ya por Géminis, ya va a ir muy rapidito en estos meses, en 4 o 5 meses ya entra en Cáncer. O sea que aprovechad estos 5 meses, creo que entra a comienzos de julio
en Cáncer, pues aprovechad estos meses para la casa que tengáis ahí en estos, yo diría del grado 10 al 30 al 29 de Géminis, aprovechad porque los asuntos de esa casa se van a mover con mucha diligencia, yo diría con una cierta sabiduría, con una capacidad de síntesis y con una capacidad de tiene sentido, ¿no? lo que estoy haciendo, ¿no? Bien, bueno, y también en el vídeo pasado no os hablé demasiado de este conjunto, de este Neptuno, conjunto con el nodo norte, que entró conjunto con el nodo norte creo que el 6 o el 7 de febrero, pero de alguna manera era bastante obvio también. Neptuno conjunto con el nodo norte supone también una enorme carga neptuniana, de algún modo. Y fijaros cómo ha sido síncrono con todos estos temblores en las islas del Egeo griego. Daros cuenta que Piscis, Neptuno sobre todo, rigen las islas. Y como todas estas islas del mar Egeo griego, frente a Turquía, ha habido temblores de tierra, ha habido amenazas de tsunami. Afortunadamente, toco madera, no ha sucedido nada, espero que siga así, pero no me extrañaría porque todavía esta conjunción de Neptuno, lo veis aquí con el nodo norte, va a persistir unas semanas y va a estar pasando también Saturno por esa conjunción, de manera que hay que tomárselo todavía con cierta precaución, pero sí, efectivamente, este Neptuno conjunto con el nodo norte nos habla también de la emergencia de muchas cosas que estaban ocultas en el fondo del océano, que comienzan a salir hacia afuera, ¿no? Yo creo que es también este descubrimiento, ¿no? de estos científicos que han encontrado estas columnas de metano que salen desde el fondo del océano, todo este tipo de cosas, ¿no? Todo lo que el fondo del océano comienza a entregarnos es Neptuno conjunto con el nodo norte, ¿no? Bueno, luego también quería hablaros de cómo estamos entrando ya en esta periodo pisciano tan fuerte. Ya os he dicho que el 14 entra Mercurio, el 18 entra el Sol, y ahí ya está liada, ¿no? Entonces, hay que entender, bueno, hay que intuir, porque Piscis no se puede entender, hay que tratar de intuir por dónde va Piscis, ¿no? Piscis, yo siempre digo que Piscis, el circuito energético de Piscis consiste en perderse para encontrarse. Y una vez que te has encontrado, volver a perderte para volver a encontrarte. Es un círculo continuo, infinito. Me pierdo, me encuentro, me pierdo, me encuentro. Y cada vez voy trascendiendo la realidad en la que me he vuelto a encontrar. Me pierdo en una realidad, la trasciendo, voy a otra realidad, me vuelvo a perder, la vuelvo a trascender. Es un círculo infinito, Piscis, ¿no? De perderse y encontrarse. Entonces, claro, cada vez que hay una enorme concentración de energía pisciana, como está sucediendo ahora, como va a suceder durante los próximos meses y sobre todo durante las próximas semanas, pues entonces que hay siempre un perderse, que es morir para renacer como colectivo, porque Piscis es asesino de lo colectivo, por encima de todo. Entonces vamos a ver cómo por eso estamos viendo cómo hay tantos reflejos del pasado, cómo se reflotan cosas del pasado, lo que yo os comentaba antes, no de los años del año 1933 en Alemania, con el ascenso nazi, lo que se ha hablado tantas veces, ¿no? De esta oposición Marte-Plutón, el inicio de la Segunda Guerra Mundial, del pequeño gran trígono actual, que es una imagen especular del pequeño gran trígono que sucedió en los años de la Segunda Guerra Mundial, cómo hay muchos sucesos, eventos que son especulares, ¿no? Como
las antiguas víctimas de los genocidios durante la Segunda Guerra Mundial son ahora los perpetradores de nuevos genocidios, ¿no? Hay una simetría, de alguna manera. Las víctimas se convierten en genocidas, en perpetradores. Como en el caso de China, lo vimos también, pasó el siglo de humillación, lo que los chinos llaman el siglo de la humillación, que es el siglo XIX, en que pasaron de ser una potencia mundial absolutamente, yo diría, de primera clase, a ser un estado fallido debido a la explotación inmisericordia de Occidente, sobre todo de Inglaterra, ¿no? Entonces, pero vemos cómo China ahora está devolviendo de alguna manera de algún modo la jugada, como los chinos, de algún modo su sociedad se descompone porque los británicos les obligan a importar el opio que ellos producen en la India y daros cuenta que hay una enorme paralelo con la actualidad. Los británicos les obligan a los chinos a comprar su opio porque era lo único que los británicos podían venderle a los chinos. Los chinos exportaban muchísimo hacia el Imperio Británico y había una enorme descompensación en la balanza de pagos entre China y el Reino Unido, que era la potencia colonial de aquellos momentos, ¿no? Y entonces los británicos, y esto sonará como lo que está sucediendo ahora con la potencia colonial actual, que es Estados Unidos, los británicos dicen no podemos seguir teniendo una balanza de pagos tan negativa, les vamos a vender todo este opio que producimos en la India, que no sabemos qué hacer con él, porque nuestro mercado ya está saturado, además no lo queremos, ¿no? Entonces obligan a China a comprarles todo eso y claro, la sociedad china se descompone debido a la enorme penetración de la adicción al opio en su sociedad, ¿no? Entonces daos cuenta como ahora los chinos nos devuelven la jugada, sobre todo de cara a Estados Unidos, ¿con qué? Bueno, primero con el TikTok, ahora con la inteligencia artificial y con el fentanilo. Los precursores del fentanilo se fabrican en China. Entonces vemos como de algún modo están devolviendo a Occidente y veis un poco toda esta reacción especular, como China, de ser la potencia humillada, empieza a ser la potencia admirada, por así decir, ¿no? Bien, entonces, bueno, tenemos que prepararnos porque efectivamente vemos como esta época tan pisciana, daos cuenta que en la dinámica del pequeño gran trígono, Neptuno y Saturno son los que llevan la voz cantante, porque están en el centro, son el vértice del pequeño gran trígono, ¿no? Los veis aquí, ¿no? Toda esta zona es el vértice. Ahí es donde se concentra la energía de Urano y de Plutón. ¿Veis? Ahí lo tenéis, ¿no? Entonces, igual que durante la Segunda Guerra Mundial fue Plutón, por eso la Segunda Guerra Mundial fue muy plutoniana, fue devastadora, y digamos, este periodo en el que nos iniciamos ahora va a ser neptuniano, va a ser fundamentalmente neptuniano, de algún modo vamos a estar viviendo como lo estamos viviendo, un poco se reflotan, el océano nos trae las viejas carcasas de los viejos barcos que reposaban en el fondo del mar y comienzan a salir, ¿no? Nos trae esto, las antiguas víctimas de genocidio convertidos en genocidas, la antigua potencia humillada convertida en potencia humilladora de los demás, ¿no? Vemos un poco cómo está llevando a cabo esta acción tan pisciana y al mismo tiempo especular, ¿no? De dar la imagen invertida, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que tener en cuenta también que Piscis es un signo muy complejo porque de algún modo nos hace sentir estas emociones contradictorias. Por una parte, este sentimiento de todo se acaba, que yo creo que están impregnándonos muy fuertemente a todos. Nos damos cuenta que todo se acaba, que el viejo orden se está viniendo abajo, que ya no es válido, que ya no nos sirve, que ya no funciona. Pero al mismo tiempo hay siempre una luz de esperanza, que es Aries. Decimos, todo esto se hunde, pero cuando uno está en Piscis, uno no puede perder de vista que uno va hacia Aries, y que vamos hacia un nuevo nacimiento.
¿Mm? Entonces, claro, lo que estamos viviendo ahora es la parte muy pisciana de este proceso. Vamos a empezar a vivir ya algo de lo ariano en finales de marzo, cuando entre Neptuno en Aries, y os hablaré en los próximos 80 vídeos, os voy a estar hablando de eso, o sea que no os preocupéis que lo vamos a ver. Pero de momento estamos viviendo algo todavía muy pisciano, y este año y hasta comienzos del año que viene lo viviremos porque seguirán entrando Neptuno y Saturno de vuelta a Piscis y tal, o sea que viviremos entre dos aguas, ¿no? Pero daos cuenta que lo pisciano es la gestación, es el embarazo, ¿no? Entonces, en el embarazo hay una confusión total, hay una mezcla total de material genético. La mujer que está embarazada no sabe qué lleva en su vientre, sabe que lleva la confluencia de toda su rama familiar y la rama del hombre, ¿no? Y que ahí está todo mezclándose de una forma muy pisciana, muy anárquica, todo se mezcla con todo. Surgen cosas, digamos, absolutamente disparatadas, ¿no? Y ya cuando nace la bebita, ¿no?, que es Aries, entonces cuando nace es cuando ya la miran y dicen, tiene los ojos de la abuela, tiene las orejas del tío. De repente ya comienzan a reflotar las cosas del pasado. Ya empezamos a ver ese ser humano, ya deja de ser pisciano, porque el proceso pisciano ha ido reflotando ciertos elementos que irán apareciendo durante toda la vida de la persona, pero que vienen de lo pisciano. O sea que Aries no es un signo, yo diría, totalmente nuevo, no es el primer signo del zodíaco, es mucho más que el primer signo del zodíaco. Aries es el signo que viene después de Piscis. Más que el primer signo del zodíaco, sí que lo es, pero es el signo que viene después de Piscis. Es el signo en el que se va a manifestar la energía vital de mucha información que viene del pasado y que ha sido reemergida, reflotada por Piscis, ¿no? Entonces os cuento todo este rollo porque es importante entender esto, para entender la época que vivimos, entender lo que vivís también cada una de vosotras a nivel personal, y daros cuenta de que el héroe pisciano, que es Dionisios, Jesucristo, es descuartizado y es devorado por sus fieles. Se descuartiza y luego se lo comen. Jesucristo es el ritual católico de la comunión. ¿Qué es la comunión? Te dan el cuerpo y la sangre de Cristo. Realmente es un ritual canibalístico. Te estás comiendo a Jesucristo de algún modo, ¿no? Entonces, y claro, esto tiene una significación muy profunda. Es la manera de entrar, pues se llama la comunión. La comunión es que entramos todos en común unión, es algo muy pisciano. Entramos en un estado de trance, que tomando ese cuerpo de Cristo y esa sangre de Cristo, entramos en un estado de trance colectivo, de comunión colectiva. ¿Y por qué entramos en ese estado de trance? ¿Por qué entramos en un estado de participación divina, de participación en lo divino, que es la participación en la fuente? Es por eso Jesucristo muchas veces se asimila a sí mismo con la fuente. Yo soy el agua eterna, si bebes de mí no volverás a tener sed, etcétera, etcétera. Es decir, es esa fuente de la que cuando uno bebe no vuelve a tener sed, que nos redime ya totalmente de nuestra condición, si queréis, humana, terrestre, etcétera, etcétera, ¿no? Porque es el acceso a la fuente de la vida, ¿no? Entonces, esto es muy interesante porque de algún modo vamos a estar con todo este lío enorme en el que estamos ya metidos y lo que se nos viene ahora mismo, pero realmente va a ser un momento en que a nivel colectivo muchas cosas se van a hundir, muchas viejas esperanzas, el viejo Estado-nación, etcétera, todo esto se va a ir hundiendo, va a ser momentos de enorme confusión, de caos, pero como os he dicho miles de veces, el caos es una forma de orden. El caos es un proceso por el cual alcanzamos
otro nivel de orden, ¿no? Que es en lo que estamos ahora mismo, en pleno proceso de caos, y es en lo que estaremos los próximos años, en pleno proceso de caos, hasta que emerja un nuevo orden, ¿no? Y de esto hablaré mucho en los próximos vídeos, ¿no? Incluso del tempo, de los tiempos en que va a ir apareciendo este nuevo orden. ¿De acuerdo? Entonces, por eso la gente pisciana, si habéis observado, yo, como tuve Neptuno opuesto a mi Sol durante muchos años, durante esos años me vinieron miles de piscianos a ver, y tengo un doctorado en piscianos. La gente pisciana siempre se queja de lo mismo, es que me devoran, me comen, es que estoy sin energía, es que se me llevan toda la energía y tal, y es muy real, no te están contando un cuento, porque realmente el pisciano, alguien que tiene varios planetas en Piscis, o que tiene su regente, un Aries que tiene Marte en Piscis, por ejemplo, ¿no? O un Sagitario que tiene Júpiter en Piscis, o tal, ¿no? Entonces, esta gente que tiene una conexión pisciana fuerte en su carta natal, de alguna manera se va a ofrecer como cordero pascual, como víctima propiciatoria, va a decir: venid y comedme, devoradme, porque así alcanzaréis ese trance, esta participación divina, este acceso a la fuente del agua de la vida, ¿no? Y es algo inconsciente, pero es algo arquetípico, que hacen los Piscis, ¿no? De alguna manera se ofrecen como el cuerpo y la sangre de Cristo, ¿no? ¿De acuerdo? Bien, bueno, y haciendo un pequeño apunte de astrología mundial, fijaros que es muy sincrónico cuando, hablando de los tránsitos de Neptuno y todo esto, ¿no? Fijaros que cuando Neptuno hizo la cuadratura perfecta en la carta de Trump tiene una conjunción Sol-Urano al final de Géminis, opuesta a una luna al final de Sagitario, y él nace el día del eclipse, tiene el Sol conjunto con el nodo norte, ¿no? Entonces, cuando Neptuno empieza a hacer cuadratura con este eje Géminis Sagitario suyo, él entra en una auténtica, yo diría, crisis de pánico neptuniano, que es cuando empieza a firmar como locos. ¿Os acordáis que firmaba 15, 20, 100 órdenes gubernamentales al día, subiendo las tarifas, ¿no? Porque ¿qué es el tema de las tarifas aduaneras? Son barreras. En el lenguaje económico se llaman barreras fiscales, barreras aduaneras, etcétera, etcétera. Y es que es una forma de poner barreras. Claro, él probablemente está viviendo en una paranoia neptuniana, es decir, me invaden. Todos, he hablado del pisciano, ¿no? Piensa que se lo van a comer toda esta gente, todos estos pobres, sucios, con la piel oscura, de mexicanos, de europeos, o los canadienses, que son unos ingratos. Entonces, me van a comer. Entonces, ¿qué hago? Su reacción de defensa es poner barreras tarifarias a todo el mundo. Y de hecho lo está haciendo, está poniendo barreras tarifarias a todo el mundo, urbi et orbe, ¿no? Hablaremos de esto en el futuro porque, claro, muchas veces os he dicho que, claro, Neptuno entrando en Aries es guerra. Es que no tenéis más que ver las pasadas entradas de Neptuno en Aries, es la Guerra Civil Americana, la guerra de sucesión en Europa, las guerras, comienzo de las guerras europeas durante el periodo imperial español, etcétera, etcétera, ¿no? Es siempre guerra, ¿no? Entonces, con este Neptuno entrando en Aries, de la mano con Saturno, muy probablemente haya guerras. Yo pienso, tengo la esperanza, toco madera, de que no sean guerras clásicas, convencionales, muy probablemente serán guerras comerciales, serán guerras tarifarias. Porque además daos cuenta de una cosa muy interesante, que se está ya manifestando con mucha potencia, que es la conjunción Neptuno-Saturno. ¿Saturno qué es? Es barreras, obstáculos, límites, y Neptuno
son los océanos. Entonces es límites al movimiento por los océanos. Y si os dais cuenta, más del 80% del comercio internacional se realiza por vía marítima. Entonces yo creo que empieza ya a estar claro, ¿no? Las tarifas, todo esto, obstáculos al comercio, van a llevar a una enorme ralentización del tráfico de mercancías por vía marítima, que es Neptuno conjunto con Saturno en Piscis, ¿de acuerdo? Y daos cuenta, también hay un hecho muy interesante, ¿no? Que es que, por ejemplo, el Tribunal de Justicia Europeo o algo así va a dictaminar ya en un caso que tiene abierto contra las tres o las no sé cuántas grandes tecnológicas americanas, va a llegar a una sentencia. Y muy probablemente esa sentencia implique multas de miles de millones de dólares. Y esto los americanos ya lo han dejado muy claro, no lo van a consentir, no lo van a tolerar. Y esto sucede el 25 de marzo, unos pocos días antes de que Neptuno entre en Aries. Entonces ahí yo veo una enorme sincronía, muy probablemente. Ahí comience ya de forma oficial, legal, formal, una enorme guerra comercial que implique a todos con todos prácticamente, ¿no? Entonces, pero bueno, vamos a ver qué sucede, ¿no? Durante todo este tiempo. Bien, y el otro gran temazo de estos días es, por supuesto, Marte directo, el 23 o 24 de febrero. Bueno, Marte entró retrógrado. Creo que a principios de diciembre, no lo encuentro, pero bueno, lo tengo por aquí. Creo que entró sobre principios de diciembre y entró retrógrado en Leo, y es cuando empezó todos estos follones del incendio de Los Ángeles, en fin, todo este tipo de cosas, ¿no? Y cuando, por ejemplo, a nivel político, entra en crisis el gobierno francés, el gobierno alemán, cuando cae el régimen en Siria, y todo esto fue en cuestión de pocos días. Fue justo el momento en que Marte entra retrógrado. ¿Os acordáis? Sí, en principio de diciembre del año pasado. Y ahora va a entrar directo el 23. Y fijaros qué cosa tan curiosa, justo los alemanes, el gobierno alemán cae cuando entra retrógrado y celebran sus elecciones justo el 23 de febrero, justo en el momento en que Marte entra directo, ¿no? Entonces, bueno, por eso este Marte entrando retrógrado supuso la caída de regímenes, la caída de gobiernos, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahora, cuando entre directo, es cuando esas caídas van a empezar a, de algún modo, cosechar resultados. Vamos a decir, bueno, pues ahora, ¿qué eligen los franceses? Bueno, los franceses no, pero tuvieron que cambiar de gobierno, remodelarlo, etcétera, etcétera, pero los alemanes, que pasan por una elección muy reñida, en los que el partido nazi de extrema derecha va probablemente a ser segundo, ¿no? Lo cual ya nos muestra un poco el espíritu de los tiempos, ¿no? Entonces, va a ser también momento de cambio de dirección en eventos bélicos. Vemos que probablemente Ucrania acabe siendo repartida entre Putin y Trump. Personalmente se queden cada uno con una mitad de Ucrania. Y vamos a ver probablemente también eventos en Israel, en Palestina, todo esto. Claro, todo lo que tenga que ver con eventos bélicos y tal, va a haber en torno al 23 de febrero, va a haber cambios radicales de dirección. Entonces, bueno, pues vamos a ver cómo se... Imagino que también todas estas guerras comerciales que está desatando Trump van a empezar ya a cobrarse sus primeras víctimas también. Y ya hablaremos
dentro de unos cuantos vídeos de cuando ya Marte entre en Acuario, repita, reproduzca la oposición con Plutón por última vez y de algún modo cree este efecto especular de la configuración que dio origen a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Hablaremos de todo esto en los próximos vídeos, ¿no? Bueno, ¿qué más cosas? Bien, ya prácticamente sí, me queda deciros, bueno, cuidadito a los que tengáis aspectos Plutón-Marte en vuestra carta natal, porque de momento no forman todavía oposición, no llegan a formar oposición, pero ya a partir de comienzos de marzo y sobre todo de abril, ya ese Marte va a estar opuesto a Plutón y ya os iré diciendo, Marte opuesto a Plutón es un aspecto, el aspecto más dinámico, más explosivo que puede darse en el cielo. Cuando ya tenéis en vuestras cartas natales aspectos Marte-Plutón, como es mi caso, sois especialmente sensibles a cualquier aspecto Marte-Plutón que se forme en el cielo, ¿no? Porque estos aspectos, sobre todo si tenéis aspectos duros, la conjunción, semicuadratura, cuadratura, quincucio, oposición, ¿no? Porque hay una tendencia con estos aspectos Marte-Plutón a sentirse humillado, abusado, a veces con razón. Y entonces hay yo diría, una emergencia de un enorme impulso casi que asesino. Entonces es siempre bueno aprender que con los aspectos Marte-Plutón lo mejor es encauzar esta energía a través de un diálogo franco, que puede ser duro, puede ser incluso durísimo, pero dentro de los márgenes, de los límites del diálogo, ¿no? Sin llegar a la violencia física ni verbal, pero hablaremos de esto cuando se esté dando ese aspecto, porque es un aspecto muy fuerte, muy dinámico, muy terrible. De hecho, hay guerras que comienzan, es uno de los aspectos más comunes al inicio de las guerras. Os adelanto algo, ¿no? O sea, no solamente la Segunda Guerra Mundial comienza con una oposición Marte-Plutón, después de un larguísimo periodo de retrogradación de Marte, que es lo que le hace similar a la situación que vamos a vivir dentro de unos meses, sino que el desembarco de Normandía sucede exactamente con una conjunción Marte-Plutón en Leo. De manera que ya veis un poco cómo los aspectos Marte-Plutón nos afectan a nivel personal, pero a nivel colectivo, sobre todo en situaciones de guerra y tal, son absolutamente decisivos, ¿no? Bueno, y no se ha hablado de la luna nueva. Y ya con esto ya termino este vídeo. La luna nueva del 28 de febrero, que se da en el grado 7, en el grado 9 de Piscis, ¿no? Entonces, esto de alguna manera lo que va a producir es un poco un toque de campana de un proceso que se inicia. Todas las lunas nuevas son procesos que se inician. Lo que pasa es que este proceso que se inicia ahora, el 28 de febrero, es especialmente potente porque es de algún modo el que señala el que ya se abren totalmente las compuertas del océano, que toda esta energía colectiva, oceánica, se libera, que todas estas viejas formas del pasado de las que os he hablado ahora a nivel mundial, ¿no? Como suceden estos fenómenos de simetría con la Segunda Guerra Mundial, como todo esto se va a empezar a desencadenar con muchísima fuerza, va a ser abrir las puertas de las profundidades del océano, que van a ir sacando material inconsciente colectivo a la superficie, es decir, a la consciencia, y con ese material, de alguna manera, lo que la vida nos está diciendo es, bueno, mira, he sacado todos estos juguetes rotos del pasado que tenéis por aquí, escondidos, genocidios, ocupaciones, guerras terribles y tal. A ver qué hacemos con esto, porque está aquí enterrado, lo habéis enterrado y no habéis querido mirarlo, ¿no? Entonces, esta va a ser un poco va a haber
y también un ambiente muy, muy pisciano en el sentido de creación de realidades paralelas, virtuales, también del impacto de la inteligencia artificial en la creación de imágenes, en la creación de realidades aumentadas o de realidades paralelas, que cada vez más las vamos a ir viendo crearse con la inteligencia artificial, ¿no? Va a afectar mucho a, por supuesto, a los Piscis y a las Piscis, obviamente, pero a todos los países que son islas, o que tienen islas, o a las islas, ¿no? Lo hemos visto estos días con las islas del Mar Egeo, que prácticamente han tenido que evacuarlas, ¿no? A varias islas, ¿no? Y claro, y hay mucha agua, hasta el Sol, la Luna, Mercurio, Saturno, Neptuno, el nodo norte, mucha agua, entonces pues puede haber inundaciones, puede haber riesgos de tsunamis, este tipo de cosas, ¿no? Con esta enorme presencia de planetas en Piscis, ¿no? Bien, ¿y por qué he llamado este vídeo Acto de Fe? Pues básicamente porque la fe es, yo diría, el motor, la dinámica de Piscis es la fe. La fe es la inteligencia del alma, no tiene nada que ver con estas bobadas de creer en el Dios de los cristianos o de los musulmanes, son tal y cual. Esos son, de alguna manera, actos de sumisión a un sistema religioso político, básicamente, ¿no? No tiene mayor significación espiritual. Mientras que la fe es la confianza en la vida, el saber que la vida, es decir, el caos, porque la vida es caos, fundamentalmente, que la vida tiene un sentido, que no es un sentido que podamos expresar en base a normas, a reglas, a modelos, es un sentido que no es modelizable, pero tiene un sentido, nos lleva a algún sitio, nos lleva, más que a algún sitio, la vida es un proceso que nos lleva a un estado. Me gusta más hablar de estados que de sitios concretos. Nos lleva a un estado de trascendencia, de conciencia, llamadlo como queráis, ¿no? Entonces, claro, muchas veces este estado, si pues, nos fuera dado verlo desde donde estamos ahora mismo, quizás nos aterrorizaría. Digamos, no, yo no quiero ir ahí, ¿no? Entonces, por eso muchas veces la vida nos hace ir allí, aunque no queramos, nos hace llegar a ese estado que muchas veces al que no deseamos llegar, si supiéramos cómo es realmente, ¿no? No tiene nada que ver con toda esta, digamos, la versión oficial de la espiritualidad. Y de esto vamos a hablar también mucho en los próximos vídeos, porque va a haber una enorme, yo diría un enorme desplazamiento de energía espiritual, en el sentido en que durante estos 14 años que Neptuno ha estado en Piscis, ha habido la energía espiritual ha sido muy sobreactuada, cinematográfica, falseada. Hemos vivido la sombra de Piscis, ¿no? Una energía espiritual que era de mentira, que era de moda, esa es la palabra, era una moda, más que realmente movimiento espiritual colectivo. Eran modas, ¿no? Entonces, vamos a ir moviéndonos, sobre todo con esta entrada de Neptuno en Aries, hacia una espiritualidad mucho más, yo diría, personal e intransferible, mucho más vivida por las personas a nivel individual, totalmente alejadas de fenómenos de moda, de fenómenos mediáticos, de sobreactuaciones, de falsedades, alejadas de gurús, de maestros, de chamanes, de sacerdotisas, de influencers y de todo esto, ¿no? Alejada de todas las figuras, digamos, típicas de me retiro, estoy en retiro, en un ashram, fumo, como esto, lo otro y tal, porque está de moda, básicamente lo hago porque lo hace la gente que está in, ¿no? Entonces, todo esto se lo va a llevar esta marea oceánica, ¿no? Y vamos a empezar a vivir una espiritualidad mucho más personal e intransferible.
¿De acuerdo? Bien. Bueno, pues sí, he llamado a este vídeo un acto de fe porque realmente lo único que nos puede ayudar en este momento es un acto de fe. Un acto de fe en la vida. Es decir, ahora mismo no intentemos entender, no intentemos racionalizar. Está muy bien que yo os comente todos estos efectos especulares, etcétera, etcétera, porque son un poco un reflejo de una dinámica complejísima, ¿no? De cómo están apareciendo fragmentos de cosas que sucedieron en los años 30, en los años 40 del siglo pasado, como están empezando a aparecer ahora, pero eso no significa que va a suceder lo mismo, significa que ese sueño que vivimos no está concluido, que tenemos que resignificarlo, que hay muchos elementos que hemos olvidado, que estamos viviendo lo que estamos viendo precisamente porque hemos olvidado todos esos elementos, ¿no? Y entonces que tenemos que de algún modo guiarnos por una voz interior, por una voz que no es la de la mente, ¿no? que es la de la fe, que es la de la confianza en la corriente de la vida. Es decir, bueno, pues esto nos llevará a donde nos tenga que llevar, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ir viendo también, y ya con esto concluyo el vídeo, eventos de salida de Urano y de entrada de Urano, porque Urano ya entra este mes de junio, creo, ahora os lo digo. Urano, ¿dónde estás? Sí, entra en julio, aquí lo tengo, sí, entra el 7, el 8 de julio, entra a Géminis. Entonces vamos a ver eventos de salida de Urano de Tauro. Urano en Tauro, como os he explicado miles de veces, está asociado a la consolidación, entre otras cosas, del fascismo, del nazismo y todo esto. Urano en Aries fue la emergencia del fascismo, del nazismo, y os recomiendo ver aquel vídeo que hice con Irene y yo, que hicimos hace muchos años, en los que hablamos largo y tendido de por qué es así, por qué está relacionado el fascismo con Urano en Aries y con Urano en Tauro, ¿no? Y entonces vamos a ver eventos muy potentes de salida de Urano en Tauro, o sea, emergencias todavía más de fascismos, ¿no? Lo estamos viendo. Es algo que es obvio. Y vamos a verlos, vamos a ver este año, en junio, julio, y los vamos a ver también cuando vuelva a entrar y vuelva a salir, ya, pero en el año 2026, lo veremos en el año 2026, que creo que Urano efectivamente entra definitivamente el 27 de abril del 26, o sea que veremos el mes de abril del 26, veremos también eventos fortísimos de salida, ligados pues eso, con el fascismo, el nazismo y todo esto, pero también veremos eventos de entrada en el momento en que entre Urano en Géminis este año, que va a ser sobre el 8 el 9 de julio, y va a estar 3-4 meses. Ahí veremos eventos muy fuertes de entrada de Urano en Géminis, que os iré hablando de esto, tendrán que ver con la computación, con la mente humana, con las comunicaciones, con todo ese tipo de cosas geminianas, ¿no? Bueno, pero nos quedan todavía muchos vídeos por delante, no vamos a adelantar acontecimientos. Nada más, os empezaré ya a hablar mucho en los próximos vídeos de Neptuno en Aries, de Neptuno-Saturno en Aries, de qué significa este Neptuno en Aries, qué significa Neptuno conjunto con Saturno, y os hablaré también de empezar a hablar de los eventos de entrada y de salida de Neptuno en Aries y todo esto, ¿no? Nada más, chicas, chicos, disfrutad de estas semanas locas, piscianas, abandonaos al océano de vuestras intuiciones, vivid todo esto desde la fe de que lo que tiene que ser será, finalmente. Venga, un abrazo, hasta pronto.